Dicen que el fútbol se gana con goles, pero entonces, ¿por qué tantos máximos goleadores se van sin el trofeo? Ser artillero de un mundial es un logro enorme, aunque eso no siempre signifique ser campeón. Pero hoy no vamos a hablar de títulos, vamos a hablar de los máximos goleadores de cada edición del mundial. Yo soy Gabe y antes de empezar quiero pedirte de que te suscribas porque más del 90% que ven los videos no están suscritos y al hacerlo me estarías apoyando muchísimo. Y también quiero recomendarte a OneXBet, la mejor casa de apuesta de todas, que además de apostar en fútbol, también puedes hacerlo en otros deportes. Ya empezó el Mundial de Clubes, así que aprovecha mi bono de bienvenida, Gabe Buitrón, y regístrate con el link que te dejo en la descripción. Recuerda ser mayor de edad y apostar con responsabilidad. Ahora sí, empecemos. El primer mundial de la historia, Uruguay 1930, tuvo como máximo goleador al argentino Guillermo Stabile con 8 goles. En la fase de grupos marcó un hat-trick ante México y un doblete frente a Chile. En semifinales anotó otro doblete contra Estados Unidos y finalmente hizo un gol en la final ante Uruguay, partido que terminó perdiendo. Seguimos con el Mundial de Italia 1934, un torneo disputado con eliminatorias directas desde el inicio, comenzando en los octavos de final. El máximo goleador de esta edición fue el checoslovaco Oldrich Nejedly, con 5 goles. Anotó un gol en octavos de final ante Rumania, otro en cuartos contra Suiza y un hat-trick en semifinales frente a Alemania. Continuamos con el Mundial de Francia 1938, torneo disputado con el mismo formato que el anterior. El máximo artillero fue el brasileño Leonidas da Silva con 7 goles. Marcó un hat-trick en octavos ante Polonia, luego anotó un gol contra Checoslovaquia en cuartos y como empataron se disputó un partido de desempate en el que volvió a marcar. Finalmente hizo un doblete ante Suecia para lograr el tercer lugar. Algo interesante a mencionar es que anotó el único gol descalzo en la historia de los mundiales. Se dice que en medio de un campo lleno de barro, a Leonidas se le rompió un botín y cansado de esperar ayuda, decidió sacarse el otro y volver a jugar descalzo, y así marcó. Otros también le otorgan el honor de haber inventado la chilena o chalaca como dicen en Perú. Después del conflicto bélico, el mundial volvió a disputarse en 1950, esta vez en Brasil. Se retomó el formato de grupos, pero con una diferencia: no habría fases de eliminación directa, sino que los líderes de cada grupo formarían una liguilla final y el primero de esa fase sería el campeón. En esta edición, el máximo goleador fue nuevamente un brasileño, Ademir Márquez de Meneses, con 9 tantos. En la fase de grupos anotó un doblete ante México y un gol frente a Yugoslavia. En la fase final marcó un póker, es decir, 4 goles ante Suecia, y finalmente un doblete ante España. Seguimos con el Mundial de Suiza 1954, un torneo que cambió su formato. Se disputó con una fase de grupos inicial y luego una fase de eliminación directa, comenzando desde los cuartos de final. El máximo artillero fue el húngaro Sándor Kocsis con 11 goles. En la fase de grupos anotó un hat-trick ante Corea del Sur y un póker frente a Alemania Federal, convirtiéndose en el primero en marcarle 4 goles a esta selección. En cuartos de final hizo un doblete ante Brasil y repitió la hazaña con otro doblete frente a Uruguay en semifinales. Lamentablemente, en la final, Sándor Kocsis, quien formaba parte del famoso equipo de oro húngaro, no tuvo el mismo protagonismo que en los partidos anteriores. Hungría perdió la final ante Alemania Federal en el conocido milagro de Berta, a pesar de que ya en la fase de grupos, Kocsis les había anotado 4 goles. Turno del Mundial de Suecia 1958, un torneo que mantuvo el mismo formato que la edición anterior. El máximo goleador de esta edición fue el francés Just Fontaine, con 13 goles. En la fase de grupos anotó un hat-trick ante Paraguay, un doblete frente a Yugoslavia y un gol contra Escocia. En cuartos de final marcó un doblete ante Irlanda del Norte. En semifinales hizo un gol frente a Brasil y en el partido por el tercer puesto anotó un póker contra Alemania Federal, lo que le permitió a Francia quedarse con la medalla de bronce. Algo sumamente importante a resaltar es que Just Fontaine es el jugador que más goles ha anotado en una sola edición de la Copa del Mundo, récord que sigue vigente.
Continuamos con el Mundial de Chile 1962. En esta edición, 6 jugadores terminaron igualados como máximo goleadores: Florian Albert, Valentín Ivanov, Garrincha, Babá, Dražan Jerković y Leonel Sánchez, todos con 4 tantos. Sin embargo, el húngaro Florian Albert es considerado el máximo goleador oficial debido a que anotó sus 4 goles en solo 270 minutos disputados. El segundo y tercer lugar se asignaron al soviético Valentín Ivanov en 360 minutos y al brasileño Garrincha en 443 minutos respectivamente, de acuerdo con el criterio de menor tiempo jugado para desempatar. Turno del Mundial de Inglaterra 1966, que tuvo como máximo artillero al portugués Eusebio con 9 goles. En la fase de grupos anotó un gol ante Bulgaria y un doblete frente a Brasil. En cuartos de final brilló con un póker frente a Corea del Norte. En semifinales marcó un gol contra Inglaterra y en el partido por el tercer puesto volvió a anotar, asegurando la medalla de bronce para la debutante selección de Portugal. Esta actuación histórica convirtió a Portugal en la gran revelación del torneo y representó su mejor participación en una Copa del Mundo hasta la actualidad. Continuamos con el Mundial de México 1970, torneo que tuvo como máximo anotador al gran goleador alemán Gerhard Müller, quien marcó un total de 10 goles. En la fase de grupos anotó un gol ante Marruecos, un hat-trick frente a la selección búlgara y otro hat-trick ante la sorpresiva selección peruana. En cuartos de final convirtió un gol frente a Inglaterra y en semifinales anotó un doblete ante Italia. Sin embargo, eso no fue suficiente y Alemania Federal quedó eliminada, disputando el partido por el tercer lugar frente a Uruguay, donde lamentablemente Müller no logró marcar, pero aún así su selección se quedó con la medalla de bronce. Es momento de hablar del Mundial de Alemania 1974, un torneo que introdujo un nuevo formato. Al igual que en las ediciones anteriores, hubo una fase de grupos inicial, pero en lugar de una fase de eliminación directa, los 2 primeros de cada grupo clasificaban a una segunda fase, la cual se dividía en 2 grupos. Luego, los ganadores de cada grupo disputaban la final, mientras que los segundos jugaban por el tercer lugar. En esta edición, el máximo goleador fue el polaco Grzegorz Lato, con 7 goles. En la fase de grupos anotó un doblete ante Argentina y otro doblete frente a Haití. En la segunda fase marcó un gol ante Suecia y otro contra Yugoslavia. Finalmente, en el partido por el tercer puesto volvió a anotar, dándole a Polonia la medalla de bronce, la primera en su historia. Y aunque Polonia volvería a obtener el bronce en 1982, muchos consideran que esta actuación en 1974 fue la mejor participación de su selección en una Copa del Mundo. Continuamos con el Mundial de Argentina 1978, torneo disputado con el mismo formato que la edición anterior. El máximo goleador de este certamen fue el argentino Mario Alberto Kempes, quien sorprendentemente no anotó ningún gol en la fase de grupos. Sin embargo, desde la segunda fase hasta la final, tuvo una actuación extraordinaria, marcando 3 dobletes, ante Polonia, frente a Perú y en la final contra los Países Bajos. Con esos goles, no solo se consagró como el máximo artillero del torneo, sino que también fue clave para que Argentina ganara su primera Copa del Mundo. Seguimos con el Mundial de España 1982, una edición que modificó su formato. Igual que el torneo anterior, hubo una fase de grupos inicial y los 2 primeros de cada grupo clasificaban a una segunda fase. Sin embargo, esta vez no se dividieron en 2 grupos, sino en 4, donde el líder de cada grupo avanzaba directamente a semifinales. El máximo anotador de este torneo fue el italiano Paolo Rossi, con 6 goles. Y al igual que Mario Kempes en 1978, Rossi no marcó en la fase de grupos inicial, sino que comenzó a anotar desde la segunda fase en adelante. Anotó un hat-trick ante Brasil para clasificar a semifinales, donde marcó un doblete contra la selección polaca, y finalmente anotó un gol en la final, consagrándose campeón del mundo, y así Italia obtenía su tercer título.
Además, Paolo Rossi fue el primer jugador en la historia en recibir la Bota de Oro, ya que España 82 fue la primera Copa del Mundo en la que la FIFA otorgó ese reconocimiento al máximo goleador del torneo. Y también quería preguntarles si les gustaría que hiciera un video sobre el mejor jugador o el Balón de Oro de cada mundial. Si les gusta la idea, házmelo saber en los comentarios. Ahora sí, sigamos. Turno del Mundial de México 1986, edición que también modificó su formato. Al igual que en los torneos anteriores, hubo una fase de grupos, pero esta vez no solo clasificaban los dos primeros de cada grupo, sino también los mejores terceros. Además, volvió a la fase de eliminación directa, comenzando desde los octavos de final. El máximo goleador de esta edición fue el inglés Gary Lineker, con 6 goles. En la fase de grupos anotó un hat-trick ante la selección polaca. En octavos de final marcó un doblete contra Paraguay y en cuartos de final anotó un gol frente a Argentina. Sin embargo, ese gol no le sirvió de nada porque de todas formas fue eliminado. Momento de hablar del Mundial de Italia 1990, torneo que mantuvo el formato de la edición anterior. Esta vez el máximo artillero fue el mítico italiano Toto Schillaci, con 6 goles. Schillaci marcó un solo gol en cada partido en el que anotó, en la fase de grupos ante Austria y la selección checoslovaca, en octavos de final frente a Uruguay, en cuartos contra Irlanda, en semifinales ante Argentina y en el partido por el tercer lugar contra Inglaterra. De esta manera anotó en casi todas las fases decisivas de un mundial, fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y tercer puesto, aunque lamentablemente no pudo marcar en la final. Continuamos con el Mundial de Estados Unidos 1994. En esta edición hubo dos máximos goleadores, el ruso Oleg Salenko y el búlgaro Hristo Stoichkov, ambos con 6 goles. Sin embargo, Salenko terminó siendo el ganador de la Bota de Oro debido a que jugó menos minutos, ya que su país fue eliminado rápidamente del torneo. Rusia fue eliminada en fase de grupos, por lo que todos los goles de Oleg Salenko fueron anotados en esa etapa. Marcó un gol ante Suecia y un repóquer frente a la selección camerunesa, convirtiéndose en el primer jugador en anotar 5 goles en un solo partido de una Copa del Mundo. Por otro lado, Hristo Stoichkov llevó a Bulgaria hasta disputar el partido por el tercer puesto. En fase de grupos anotó un doblete ante la selección de Grecia y un gol frente a Argentina. En octavos marcó un gol a México, en cuartos otro frente a Alemania y en semifinales un gol más ante Italia. Lamentablemente, eso no fue suficiente para avanzar y Bulgaria perdió en semifinales, disputando el partido por el tercer puesto, donde Stoichkov no anotó y Bulgaria perdió, quedando en cuarto lugar. Seguimos con el Mundial de Francia 1998, torneo que mantuvo el mismo formato de la edición anterior, con la diferencia de que ya no existían los mejores terceros para clasificar. El goleador de esta edición fue Davor Šuker, jugador de la selección revelación del torneo, Croacia. Por cierto, tengo un video donde hablo de las selecciones sorpresa de los mundiales, te invito a verlo. Sigamos. En la fase de grupos, Šuker anotó 2 goles, uno ante Jamaica y otro frente a Japón. Luego marcó un gol en cada uno de los partidos restantes desde octavos de final hasta el partido por el tercer puesto. En octavos ante Rumania, en cuartos frente a Alemania, en semifinales contra Francia y en la disputa por el tercer lugar ante Holanda. De esta manera, Davor Šuker terminó como máximo goleador del torneo y fue pieza fundamental para que Croacia obtuviera la medalla de bronce en su primera participación mundialista. Turno del Mundial de Corea-Japón 2002, que se jugó con el mismo formato que la edición anterior. El máximo artillero fue el brasileño Ronaldo Nazário. En la fase de grupos anotó un gol ante Turquía, otro frente a China y un doblete contra la selección de Costa Rica. En octavos de final marcó contra Bélgica, en semifinales volvió a anotar ante Turquía y en la final frente a los germanos anotó un doblete. Así, Ronaldo Nazário se convirtió en el máximo goleador del certamen y le dio a Brasil su quinto y hasta la fecha último campeonato mundial, convirtiendo a la selección verde-amarela en la más ganadora de la historia de la Copa del Mundo. Momento del Mundial de Alemania 2006, que tuvo como máximo goleador al anfitrión Miroslav Klose, con 5 tantos. En la fase de grupos anotó 2 dobletes, primero ante los costarricenses y luego frente a la selección ecuatoriana.
Después marcó su último gol del certamen en los cuartos de final contra Argentina. Y aunque la mayoría de sus goles fueron en la fase de grupos, Klose contribuyó de manera clave para que Alemania lograra la medalla de bronce, tras vencer a Portugal en el partido por el tercer puesto. Sigamos con el Mundial de Sudáfrica 2010. En esta edición hubo 4 máximos goleadores: Thomas Müller, David Villa, Wesley Sneijder y Diego Forlán, todos con 5 tantos. Sin embargo, como sucedió en el 94 y en el 62, el ganador de la Bota de Oro y el título del máximo goleador del certamen se decidió por quién anotó sus goles en la menor cantidad de minutos jugados. Esta vez además se añadió un nuevo criterio: las asistencias. Así, Thomas Müller se quedó con la Bota de Oro tras anotar 5 goles y brindar 3 asistencias en 473 minutos disputados. El alemán anotó un gol ante Australia en fase de grupos, un doblete frente a la selección inglesa en octavos de final, otro gol contra Argentina en cuartos y, aunque no llegó a disputar la final, marcó un gol en el partido por el tercer lugar ante Uruguay, quedándose con la medalla de bronce. Continuamos con el Mundial de Brasil 2014. En esta ocasión, el máximo anotador fue el colombiano James Rodríguez con 6 goles. En la fase de grupos anotó un gol en cada uno de los 3 partidos, ante Grecia, frente a Costa de Marfil y contra Japón. En octavos de final brilló con un doblete ante los charrúas y en cuartos de final marcó otro tanto frente a Brasil. Y aunque Colombia fue eliminada en esa instancia, ningún otro jugador logró superar su cifra, por lo que James Rodríguez se quedó con la Bota de Oro de esa edición. Turno del Mundial de Rusia 2018, certamen que tuvo como máximo goleador al inglés Harry Kane con 6 goles. En la fase de grupos anotó un doblete ante Túnez y luego un hat-trick frente a la selección de Panamá, y su último gol del torneo lo marcó en los octavos de final ante Colombia. Finalmente llegamos al último mundial hasta la fecha, Qatar 2022, que tuvo como máximo artillero al francés Kylian Mbappé con 8 goles. En la fase de grupos anotó un gol ante Australia y luego un doblete frente a la selección de Dinamarca. En octavos de final volvió a brillar con otro doblete, esta vez ante Polonia. Luego no volvió a marcar hasta la gran final, donde anotó un hat-trick en el emocionante partido ante Argentina, considerado por muchos como la mejor final de la historia. Y aunque durante los primeros 79 minutos tanto él como la selección francesa estuvieron prácticamente desaparecidos, Mbappé logró marcar 3 goles, quedándose con la Bota de Oro del torneo. Ahora, quiero mencionar al top 3 de los máximos goleadores en la historia de los mundiales. En el tercer lugar tenemos al alemán Gerhard Müller, que anotó 14 goles en solo 2 mundiales. En segundo lugar está Ronaldo Nazario, quien marcó 15 tantos en 4 mundiales. Y el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo es el alemán Klose, quien anotó 16 goles en 4 mundiales. Y para finalizar, quiero hacer una mención honorífica a Lionel Messi, quien se convirtió en el primer jugador en toda la historia en anotar en todas las instancias de un mundial: fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final, consagrándose campeón en 2022. Y bueno, ya vimos que meter goles no siempre significa levantar la copa, pero de todas formas quedan en la historia. Yo soy Gabe y si te gustó el video dale me gusta y suscríbete. Sin nada más que decir, conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.